Ho'oponopono. Atravesar la oscuridad. Es útil ser consciente de que la práctica de Ho'oponopono es un proceso. Es algo que practicarás día a día. No es algo que harás un mes o dos y ya. Mágicamente estarás en cero para siempre y vendrá un ángel y te dirá: ¡qué bien lo has hecho! Ya has perdonado a todos. Y nos pondrán una estrellita en la frente, o no sé, se nos dará algún premio. El proceso del perdón conlleva atravesar la oscuridad, lo cual no es nada agradable. No puedes llegar a Dios sin atravesar tus miedos. Estamos aquí para aprender a perdonarnos. Hemos escrito el librito y este librito está compuesto por todas nuestras relaciones especiales. No necesitamos fingir ni decir que son maravillosas. Es mucho más útil darse cuenta de cuán odioso uno es y cuán identificado con su ego está. Esto es ser valiente y corajudo de verdad. El proceso puede ser doloroso, pero lo que te llena de valor es saber que no lo haces solo, que tienes un amigo, tu maestro interno que te acompaña y te brinda toda la ayuda que necesitas. ¿Qué sentido tendría ir a la escuela si ya sintiéramos que lo hemos aprendido todo? ¿Para qué necesitaríamos un maestro? Tu maestro, tu amigo, te enseña a través de todas esas relaciones especiales que están en tu librito. ¿Ves? Te dice: este es el librito que tú mismo escribiste. Ahora vamos a leerlo juntos. ¿Quieres? ¿O prefieres seguir haciendo tus propias interpretaciones del librito? Yo te voy a enseñar a ver esto de otra manera. Pero para eso tienes que aprender a mirarte a ti mismo. Cada día, al despertar, será útil recordar que estamos aquí para desaprender lo que el ego nos enseñó. Que estamos aquí para aprender el amor que creemos haber olvidado, perdonando cada una de nuestras relaciones. Y así recordarnos. Por eso es tan importante practicar y no olvidarnos de hacerlo. No para conseguir cosas, sino para recordar que no necesitamos nada, pues ya lo tenemos todo. A través de la práctica, diciendo gracias y asumiendo total responsabilidad, nos daremos cuenta de que no tenemos que lidiar con Dios, sino con nosotros mismos. Aceptando a los demás es como aprendo aceptación. De esta manera, estoy deshaciendo los obstáculos entre Dios y yo. Aprendo a ver a Dios en cada persona con la que me relaciono.